Pídeme, dice Dios, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Otro pasaje dice, te haré fecundo, te multiplicaré. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Qué extraordinario es creer que tú y yo, amigas y amigos, tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que trasciende los cielos de los cielos, fronteras de fronteras. ¡Wow! Qué extraordinario es creer en eso. Pero cómo cuesta mantenernos en pie. Sí, cómo cuesta. No importa. No importa cuántas veces flaquee. No importa cuántas veces caigamos. Solo tenemos que mirar otra vez al Dios que creó los cielos y la tierra. Al que todo lo puede. Al que creó de la nada lo que hoy usted y yo estamos viendo. Pero ¿cómo cuesta mientras tengamos esta carne? Mientras tengamos esta sangre. ¡Wow! Hace más de 15, 20 años, no sé, pertenecía a una iglesia que se estaba apenas levantando aquí en Heredia. Pertenecía a un ministerio que iba a las calles, por A, por B, por C. La pareja que tenía que el ministerio se fue a vivir a Panamá. Entonces el pastor dijo, nos reunió y dijo, no se abre el ministerio, no tenemos ministerio de bien social. Yo nada más lo miré fijo. Y le digo, bueno, vale. No dije nada, sino que me fui en el Padre. Y le dije, papá, el ministerio es importante. Ese ministerio es importante. Y él me dijo, el Padre me dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y yo le dije, habla al corazón del pastor y dile que el ministerio es importante, que ese ministerio de bien social es importante. Y yo voy a empezar a orar para que tú traigas un hombre de Dios. En aquel entonces yo era muy joven, no era casada. Por ende, en los equilibrios del hombre no catalogaba para tener un ministerio a cargo, ni gente a cargo. Entonces yo empecé a orar. Padre, en el nombre de Jesús, saca a ese hombre a la luz. Saca a esa persona que quiere tener este ministerio a cargo. Ese hombre con hambre de ti, de tu palabra, en santidad, en dominio propio. Un hombre que quiera ir al infierno, a las profundidades del infierno y arrebatarle las almas al diablo. Sacárselas y decirles, vean la luz, porque Cristo los llamó para que vieran la luz. Y aquella mujer empieza a orar. Y empieza a orar 15 días. Yo ayunaba y yo oraba. Mientras oraba le pedía al Espíritu Santo, ángel de Jehová, acose al pastor. No lo dejes dormir, no lo dejes tranquilo, porque él tiene que tener este ministerio abierto. Y tú vas a poner ese hombre que sea un hombre de Dios. Yo no sabía dónde estaba. Yo no sabía si ese hombre existía. Yo no sabía si ese hombre iba apenas a nacer. Yo solamente oraba. Y yo solo oraba. ¿Y saben qué? Cuando yo le dije, pastor, necesito hablar con usted, y me dice, uy, Diana, me dice, tengo 15 días de no pensar nada más que en usted y en el pinche ministerio. Y le digo, ¿cómo es posible que usted se llame pastor? ¿Cómo es posible que usted no tenga hambre por las ovejas? Y nos exhortamos y nos peleamos en nuestra humanidad. Y al final me dice, ¿qué quiere? Le digo, que deje el ministerio abierto. Y me dice, si me da una sola persona capaz de liderarlo, yo se lo dejo abierto. Y le digo, se la doy. Y yo me di media vuelta y yo le dije, ahora sí, ¿de dónde la consigo, Padre? ¿De dónde la consigo, Señor? Y ese día, como puesto por Dios, me acuerdo todavía como si fuera hoy, llegué a mi casa. En aquel entonces, ya muchos años, vivía en mi casa, todavía con mami. Y me dice,
Ay, Diana, yo tengo que contarle algo. Vieras usted el hombre que se empezó a congregar. Ese hombre tiene una pasión por las almas y le digo, ¿cómo? Y el resto ni les cuento. Y yo le dije, lo necesito conocer porque le voy a insertar en el nombre de Jesús otro ministerio. Y me dice, bueno, vamos entonces el sábado. Eso fue sábado y pasar toda la semana. Y esa semana empecé a llorar. Señor, inquieta a ese hombre. Señor, inquieta a ese hombre para que ese hombre tome este segundo ministerio. Ya él fue llamado como evangelista, pero a mí no me importa. Evangelista y que tenga hambre por sacar las almas en necesidad espiritual y física. Eso es un hombre de Dios. Y yo empecé a orar, toda una semana. Y el Señor se le reveló a aquel hombre. Y cuando yo conocí a aquel hombre, yo le dije, mami, le dijo Menganito, esta es mi hija. Y me dice, tengo una semana de soñarme con ella. Tengo una semana de soñarme con ella. Tengo una semana de que el Señor me dice, Juliano, te di un ministerio doble. Y ella te va a traer el segundo. Y yo le dije, esto y esto y esto así pasa. Y me dijo, el pastor no lo va a aceptar, yo estoy a cargo de uno. Usted déjemelo a mí porque él aceptó. Y él se hizo cargo de aquel ministerio. Ahora, ¿por qué les cuento todo eso? Él se hizo cargo de los dos ministerios. Lo fusionamos en uno solo. Y el Señor rescató almas. Ya de eso hace muchos años. Y pasaron los años, y pasaron los años. Y por las cosas de la vida, y en mi juventud, y en la juventud de todos, yo me fui para otra iglesia. Y caminó el tiempo. Pasados los años, me llaman y me dicen, Iliana, el hombre de Dios, aquel hombre de Dios necesita que usted le ayude a orar. Y yo estuve parada en la brecha, cuando estuve parada en la brecha por algo. Y cuando me necesité parar en la brecha por segunda vez por esa persona o por aquel ministerio, yo titubeaba porque ya era más grande. Ya no había aquella fe ferviente. Y tenía aquello en mi alma y en mi corazón. Y estando en la iglesia, en una actividad de mujeres, el padre me decía, Iliana, ¿qué le tienes miedo? ¿Por qué no oras? Iliana, ¿qué pasa? Iliana, es que yo necesito que alguien tenga necesidad de que yo saque a la gente del infierno. Yo necesito que gente guerrera vaya y se le arrebate a Satanás. ¿Saben qué le contesté? Y le dije, sí, papá, pero yo tengo miedo. ¿Por qué tiene miedo si no eres tú? Es Jesús quien va adelante. Y yo le dije, papá, si yo pongo la mano en el arado, tú no me vas a dejar volver atrás. Si yo pongo la mano a orar por eso, por aquello, tú me vas a llevar y me vas a llevar. Sé que vas a operar porque solo soy un instrumento, pero no sé por qué tengo miedo. Y él me dice, no te necesito con miedo. Y él me decía, mire todas estas mujeres. Yo necesito que cada una de esas mujeres tengan la capacidad de bajar a las profundidades y arrebatarle a Satanás sus hijos, sus esposos. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Y yo le decía, Padre, ¿cómo? Padre, ¿cómo? ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué lo dudas si la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario? ¿Sabe para qué? Para que tú tuvieras el derecho legal de bajar a las profundidades y arrebatarle a Satanás las almas. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde? ¿Dónde está su fe? No es en tu fuerza. Mujer, no es en tu fuerza. Tú tienes días y meses y años orando.
orando por aquel hijo, aquel esposo, y tú dices, no veo transformación. Pero no esperes ver una transformación en nadie si tú primero no te transformas. Cuando yo empecé a orar esta segunda ola por aquel ministerio, el Padre me decía, míralo, míralo en las naciones, míralo brillando, míralo predicando, míralo evangelizando, mira cómo salen almas del mismo infierno y siendo rescatadas por Jesús. Yo tengo que pensar diferente para empezar a guerrear. Y no es guerrear por A, por C, por B, por J. Tú y yo, mujer, hombre que me escucha, nos tenemos que parar primeramente a guerrear por nosotros mismos. Y así nos tengamos que parar en un espejo todos los días. Le vamos a decir a aquel espejo, eres una mujer de Dios, eres una mujer valiente, eres una mujer esforzada, eres una mujer con capacidad de ir a las naciones. El fuego de Dios está en ti. Tú hablas lenguas de fuego y el Señor te va a sacar. El Señor te va a sacar de lo profundo y te va a hacer resplandecer. Te va a llevar como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que la perfecta voluntad de Dios sea en ti. Todos los días, hasta que la mujer del espejo crea que es la mujer guerrera que el Señor llamó en el cielo. Nos llenamos mucho la boca diciendo que somos mujeres virtuosas, pero ¿saben qué? Eso es mentira. Mujer virtuosa es la que habla con su boca sabiduría, pero con sus pensamientos también está pensando sabiduría. No es que le estoy diciendo a mi hijo, eres una bendición, el Señor te va a llevar de gloria en gloria. Pero en los pensamientos estoy cacheteándolo y estoy diciéndolo, espero que esto sea así porque yo estoy harta de este hijo, yo estoy harta de este esposo. Mujer virtuosa ni que 8 cuartos, religiosidad. Vamos a pararnos en la brecha a pelear por aquello que nos corresponde pelear, pero vamos a verlo en nuestros pensamientos, en las naciones. En las naciones. Yo me he levantado a creer que mis hijos se van a llamar levitas y yo los he nombrado levitas, me dijo el Señor. Y no me importa lo que el hombre diga, no me importa lo que yo esté viendo, no me importa lo que mis ojos naturales están viendo. Yo los vi en las naciones, yo los vi en Europa, yo los vi en Estados Unidos y yo los vi en la China. No me importa lo que yo esté viendo con mis ojos carnales. Sara no tenía la capacidad de tener un hijo. Y Dios le dio un hijo porque a él se le pegó la gana, porque él quería taparle la boca a todos los religiosos del tiempo actual, no de aquella época, del tiempo actual. Y deseaba que se aumentara nuestra fe. ¿En qué puedes creer? ¿En qué puedes creer? El Padre me decía ese día en el culto, actividad de mujeres. ¿Tú puedes creer, Eliana? Y yo le dije sinceramente, no. Pero si tú me soplas aliento en mí, si tú soplas mi rostro, yo creo. Si tú me soplas y me inyectas tu aliento, yo creo. Yo vuelvo a creer, yo me vuelvo a parar. Yo vuelvo a pelear por aquello que pertenece a tu reino. Yo vuelvo a pelear por aquello que tú dijiste fue hecho para bendición y no para maldición. Y para levantar de los muertos a los que estaban cautivos lo llamé. Yo lo creo, Padre. No porque tenga la capacidad de creerlo, sino porque tú soplas aliento en mí, porque tú me ves a los ojos y me dices, ve, Iliana, con esta tu fuerza, yo te inyecto fuerza, yo te inyecto sabiduría, yo te inyecto esa sangre de Cristo por la que Jesús pagó en la cruz del Calvario, para que tú puedas levantarte e interceder y pararte en la brecha por aquel ministerio, por aquella familia,
por tus hijos, por tu casa. ¿Qué estás peleando tú? Póngalo en las manos de Dios en el nombre de Jesús.